bienvenidos al seminario sobre gestión de aeropuertos, bienvenidos al RAC. Yo soy Miquel Nadal, director de la fundación del RAC. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, al secretario de Estado, Isaías Taboas, por estar hoy aquí con nosotros y tener la deferencia de hacer la sesión inaugural. A mí me gustaría aprovechar esta presentación muy brevemente para hacer dos cosas. Primero, para explicar por qué desde el RAC, junto con FEDEA, nos hemos animado a organizar este seminario. Y, en segundo lugar, también me gustaría tratar de enmarcar cómo vemos desde el RAC el proceso de reforma del sistema aeroportuario que está teniendo lugar en España. Trataré de ser muy breve porque lo importante de esta sesión inaugural, por supuesto, es la intervención del secretario de Estado. Empiezo por el primer punto. ¿Por qué el RAC, un automóvil club, se mete a organizar un seminario sobre gestión de aeropuertos en España? Déjenme que les explique un poco lo que es el RAC y yo creo que eso puede ayudar a entender por qué estamos hoy aquí. El RAC es el Real Automóvil Club de Cataluña, es un automóvil club que tiene 1 millón de socios repartidos por toda España. ¿Qué es un automóvil club? Un automóvil club es una institución peculiar que existe por todo el mundo. Los automóviles clubs son asociaciones que surgen a principios del siglo XX, cuando aparece el automóvil, y son los burgueses de la época que se organizan para poder organizar carreras de coches y para proveerse el servicio de asistencia mecánica en carretera, la grúa. Por tanto, esos son clubs, como podría ser un club de tenis. Lo que ocurre es que a lo largo del siglo XX, estos automóviles clubs en muchos países crecen de forma espectacular y se convierten no solo en clubs, sino también en verdaderas empresas que dan servicio a sus asociados. Por ejemplo, en Alemania, el Automóvil Club de Alemania, el ADAC, tiene 17 millones de socios, 17 millones de personas que cada año pagan una cuota por recibir los servicios del Automóvil Club. O en Estados Unidos, la AAA tiene 50 millones de socios. En España, más modestamente, el RAC tiene 1 millón de socios por toda España. 1 millón de socios quiere decir que cuando entramos en esta discusión típica de que si el Madrid o el Barcelona de fútbol es el club más grande de España con 100 o 150.000 socios, no, el club más grande de España es el RAC, que tiene 1 millón de socios, 8 veces más que el Barcelona o el Madrid. 1 millón de socios que, por supuesto, tienen una vinculación directa con el automóvil, porque por eso se hacen miembros del club, pero que, además de ir en coche, van en moto, van en transporte público y van en avión. Y eso es lo que nos lleva a nosotros hoy aquí. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa como Automóvil Club es la movilidad de nuestros asociados. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con movilidad es de nuestra incumbencia. Y eso es un poco el link que existe entre por qué el RAC está hoy aquí organizando un seminario sobre aeropuertos. Quiero decir que en Cataluña el RAC ha sido ya muy activo en el ámbito de la movilidad y hemos hecho muchas cosas de la mano de partners muy importantes, ya sea la Cámara de Comercio, sea el Círculo de Economía, sea la patronal empresarial, el llamado Fomento de Trabajo Nacional, que es la filial de la CEO en Cataluña, y ahora damos al salto a Madrid de la mano de una institución como FEDEA, a la cual quiero agradecer muchísimo que desde el principio se haya sumado o haya ido con nosotros de la mano en esta iniciativa de organizar este seminario. Por tanto, hasta aquí un poco la relación entre RAC y aeropuertos. Quisiera ahora pasar muy brevemente, muy rápidamente, un poco a cómo vemos nosotros el proceso de reforma del sistema aeroportuario en España. Y no voy a entrar en contenidos, porque los contenidos son objeto de esta jornada, pero sí que me gustaría pararme un momento en resaltar algunos principios que nosotros pensamos que deben guiar este proceso de reforma que está teniendo lugar en nuestro país. El primer principio que a mí me gustaría destacar es el de la eficiencia. Es obvio.
Vivimos en un contexto cada vez más competitivo, donde lo importante no solo es disponer de buenas infraestructuras, sino que tan importante como disponer de esas infraestructuras es asegurar que las mismas se gestionan de la mejor forma posible. Y esta necesidad de eficiencia es la que está en la base del proceso de reforma en la que estamos ahora embarcados. Y si uno se lee el diario de sesiones con las comparecencias del ministro de Fomento en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, ve que ese es el driver fundamental de la reforma. Por lo tanto, y aquí es donde voy desde el punto de vista de la eficiencia, yo creo que no debemos tener miedo de pasar de un sistema centralizado, como es el que tenemos en la actualidad, a un sistema más descentralizado que introduzca cierta competencia entre los distintos aeropuertos que hay en España. Una competencia que, como toda competencia, deberá ser reglada, porque sin reglas no hay competencia. Pero una situación, en definitiva, que debe ser distinta de la que tenemos hoy en día. Un objetivo de eficiencia, y insisto, en que, y aquí un poco llevo el agua a mi molino, a nuestro entender, el objetivo último debe ser maximizar la satisfacción del usuario. Es decir, lo que los economistas dirían, maximizar el excedente del consumidor. Por lo tanto, estamos hablando de una reforma que lo que debe perseguir en última instancia no es la eficiencia por la eficiencia, sino es la eficiencia para poder tener los precios más bajos posibles, para poder tener la oferta de la mayor calidad posible, para poder tener una mejor diversificación de servicios. Ese es el objetivo último que, a nuestro entender, debe perseguir la reforma. Otro principio que pensamos que debe estar en la base de la reforma es la necesidad de hacer, lo que yo diría, la necesidad de hacer las cosas en el orden debido. Y creo que fundamentalmente se está haciendo así. Y me explico. Es decir, si estamos hablando de reforma, primero debemos fijar las nuevas reglas del juego. Es decir, primero debemos decir cuál va a ser el nuevo marco regulatorio y después debemos empezar a dar entrada a operadores privados. Si lo hacemos al revés, no va a funcionar. El operador privado que entre a gestionar algún aeropuerto en España debe conocer de antemano cuáles son las reglas del juego a las cuales debe someterse. Eso lo hemos aprendido, yo creo que muy bien en España, a lo largo de los 90, con la privatización del sector energético o la privatización del sector de telecomunicaciones o la privatización del sistema financiero, de que para que la privatización sea exitosa es necesario que el marco regulatorio sea claro y prefijado de antemano. Un tercer principio que me parece importante a tener en cuenta en la reforma y que subyace en todos los debates que estamos teniendo estos meses es el tener en cuenta la dimensión territorial de la reforma. Obviamente se ha hablado mucho de este tema y de la conveniencia de dar entrada a comunidades autónomas o incluso gobiernos locales con un papel determinante. No sabemos todavía lo que es un papel determinante o decisivo, es un tema que habrá que aclarar, pero en todo caso la participación de gobiernos regionales o gobiernos locales es algo que en otros países de Europa ya se da. Dicho esto, sí que a mí me gustaría hacer un apunte en el sentido de que, de la misma forma que es importante tener en cuenta esta dimensión territorial e incorporarla al proceso de reforma del sistema aeroportuario, es importante que evitemos pasar de un sistema de gestión pública centralizada a un sistema de gestión pública descentralizada. Es decir, no ganaríamos mucho. Aquí el papel del sector privado, o al menos la gestión con criterios privados, está en la base de esa ganancia de eficiencia que queremos tener. Por lo tanto, ese debe ser un principio fundamental. Y acabo ya con un último principio que me parece importante, obvio, pero que no puedo dejar de resaltarlo, que es la urgencia. La urgencia. Vivimos en un contexto económico complicado, la situación de la economía española todos sabemos la que es, no sabemos cuándo va a venir la recuperación,
pero sí sabemos por dónde va a venir. Y esa recuperación va a venir por el sector exterior. Y cuando hablamos de sector exterior, cuando hablamos de turismo o cuando hablamos de exportación e importación de mercancías, el sistema aeroportuario juega un papel fundamental. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este proceso, del cual llevamos ya hablando como mínimo 2 años, o que al menos en los últimos 2 años yo creo que se han hecho avances muy importantes a la hora de definir hacia dónde vamos, es importante que tratemos de rematarlo, porque necesitamos que el nuevo sistema de gestión aeroportuaria esté en marcha lo antes posible para poder acelerar ese proceso de recuperación tan necesario de la economía española. Yo me paro aquí, doy la palabra a Pablo Vázquez, director de FEDEA y, como digo, coorganizador de este seminario. Pablo, gracias. Entiendo, repito, la presencia del secretario de Estado, agradezco mucho al presidente de AENA, que también nos acompaña, el resto de autoridades, y la del RAC, que bueno, pues Miquel y yo nos conocíamos de antes y decidimos que esta era, yo creo que una buena idea. La presencia de FEDEA aquí es más fácil, yo creo, de explicar, porque FEDEA sabéis que es un centro de investigación que se dedica a temas de economía y, en la medida de lo posible, de tratar de llevar lo que aprendemos del mundo académico a la realidad actual. Estamos en un proceso, yo creo, muy importante de reformas del país y a nosotros nos parece que la reforma aeroportuaria es una de las grandes reformas estructurales que se está acometiendo en España y, por tanto, nos parecía que tenía mucho sentido dedicarle tiempo a entenderla bien. ¿Para qué puede ser útil FEDEA a las personas que os dedicáis habitualmente a los temas relacionados con transporte aeroportuario? Yo creo que FEDEA lo que pretende hacer, FEDEA tiene una cátedra de economía del transporte y lo que pretende hacer es proporcionar conocimientos y análisis, yo diría, independientes y con rigor. Nosotros no tenemos ningún tipo de agenda porque no vamos a, ¿verdad? No vamos a entrar en ningún aeropuerto ni lo planteamos, ¿verdad? Simplemente queremos aprender y queremos que se haga de la mejor manera posible y queremos que, por tanto, nuestro análisis puede servir desde el momento en el que es, como os decía, completamente independiente e intentamos que sea con el mayor rigor que hemos aprendido en el mundo académico. Por eso estamos muy contentos de formar parte del proyecto de hoy. Creemos que las personas que van a intervenir después, tanto David Esarki como Hans-Martin Niemeyer, son 2 expertos muy importantes en Europa sobre el tema de gestión aeroportuaria. Podemos aprender mucho de ellos, por eso yo creo que es un lujo tenerles. La mesa redonda vamos a tener reguladores y gente que está gestionando aeropuertos en Europa, del que yo creo que también podemos aprender mucho. Y bueno, y yo creo que hoy pretende ser de esto, pretende que con las lecciones que se puedan aprender de fuera, porque esto es un proceso en el que, en el fondo, nosotros nos sumamos a algo que está ocurriendo en el exterior, podamos intentar hacer el mejor modelo posible. Yo simplemente quiero de nuevo agradecerle al secretario de Estado su presencia, a Miquel, que haya tenido la amabilidad de organizar con nosotros este seminario y por favor, quedamos a lo que nos diga el secretario de Estado. Después nos ha comentado que aceptará algunas preguntas si alguien quiere hacer después algunos comentarios, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores, al RAC, a FEDEA, que me hayan dado la oportunidad de venir aquí y explicarles en breves pinceladas las reformas del modelo de gestión aeroportuaria que estamos desarrollando desde el Gobierno de España. Además, es una doble satisfacción. Yo soy socio consorte del RAC y, por lo tanto, me siento como en mi casa, en ese club, que realmente es verdad lo que decía Miquel Nadal, es un club de movilidad que no solo ha colaborado con las organizaciones que él decía antes, sino que colabora habitualmente con las administraciones en planes de movilidad, tanto en las administraciones locales como en las administraciones autonómicas, y creo que también en alguna cosa colaboramos con el RAC desde el Ministerio de Fomento y de la Secretaría de Estado de Transportes. Por lo tanto, me siento como en casa y me siento cómodo en este entorno, porque el RAC ha colaborado mucho y ha empujado, es uno de los actores que ha empujado en la dirección en la que también nosotros empujamos para el nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
Lo dice el ministro muchas veces, el Gobierno tiene unas responsabilidades, pero también es importante contar con la colaboración, con la complicidad de las organizaciones, de la sociedad en general, para tirar adelante. No se trata solo de hacer leyes en el Parlamento, sino de generar una complicidad con la sociedad y, por lo tanto, en este proyecto, como en otros, por ejemplo, puede ser el Corredor Mediterráneo o otros proyectos importantes del desarrollo de la movilidad y de la economía, hay que ir de la mano. Yo quiero empezar con unas breves consideraciones sobre, no solo sobre el modelo de gestión aeroportuaria, sino sobre el sector aéreo, ¿no? El sector aéreo, en el que se engloba la gestión aeroportuaria, es un sector que es de los que han de ayudar a salir de la crisis, como decía Miquel Nadal. El sector aéreo es un sector con un alto componente tecnológico, por lo tanto se genera un alto valor añadido tecnológicamente. Solo hay que darle un vistazo a proyectos de gran importancia para el desarrollo tecnológico no solo de España, sino de Europa, en los que el sector aéreo está en estos momentos inmerso. Tanto SESAR como Galileo, etcétera, son elementos importantísimos para el desarrollo tecnológico de Europa, en los que el sector aéreo tiene un papel fundamental. Pero también tiene un papel fundamental en un sector clave para la economía de España, un sector que, como es el turismo, que tiene una participación de aproximadamente el 10% del PIB de este país, y en el que el sector aéreo es fundamental. No olvidemos que 3 de cada 4 turistas que llegan a España lo hacen a través de los aeropuertos españoles. Por lo tanto, no solo unas compañías aéreas eficaces y eficientes y con amplias rutas son necesarias, sino también es necesario, imprescindible, unos buenos aeropuertos, una buena gestión de los aeropuertos, una buena planificación de aeropuertos, una buena oferta de aeropuertos, porque los clientes cada vez son más exigentes, afortunadamente, y por lo tanto requieren mejores servicios y requieren más oferta de infraestructura siempre que hay que hacer, siempre que haya la demanda suficiente. Y después también podemos hablar un poco de eso. Y además el sector aéreo, decía, es importante porque tiene, para lo bueno y para lo malo, un componente de indicador avanzado de la actividad económica. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo vamos a ver ahora por la parte buena, porque los datos son buenos, igual que fue un indicador avanzado de que empezaba a ir más la economía, la bajada de tráficos que se produjo hace unos años. Ahora vemos cómo la curva y las previsiones que se hacen en toda Europa y en todo el mundo es de un incremento continuado y sostenido del tráfico de viajeros. En todo caso, nosotros, en lo que llevamos del mes de abril de este año, llevamos un incremento de tráfico respecto al año pasado del 9% en pasajeros y del 2,1% en mercancías, que parece una tontería, pero es muy importante que también las mercancías tengan su crecimiento. Y además, respecto, por ejemplo, a la temporada de verano, que es una temporada importante también para el sector turístico, tenemos una previsión en este caso, de los slots pedidos por las compañías, de incremento de un 7%. Por lo tanto, lo que sí que vemos es que hay ahí algo que nos indica que hay una cierta recuperación. Probablemente más hacia fuera de España que en España, pero es una recuperación en la que en este caso nos vamos a ver beneficiados, por lo menos en este sector vital para algunas comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad Autónoma Canaria. También es muy importante en Baleares y, por lo tanto, y en otras zonas de España, pero en Canarias especialmente es una actividad económica fundamental. En todo este marco, y como ha dicho Pablo Vázquez, insertamos intentamos la reforma del modelo de gestión aeroportuaria. Pero no es solamente ese el marco de reformas, estamos haciendo otras reformas en el sistema difíciles, complicadas, como se ha visto, en otros campos de la economía que seguramente desde FEDEA están analizando con mucha más
profusión, sistema de pensiones, liberalización, sistema financiero, sistema de relaciones laborales, y por lo tanto, en este marco amplio de reformas que se están realizando en España, la del sistema aeroportuario y el sistema de navegación aérea no podrían ser menos. No solo porque estamos nosotros reformando todo, sino porque el entorno europeo y mundial está cambiando y, por lo tanto, reformar para conservar lo bueno, desprenderse de lo malo y reformar para estar con los tiempos y no perder la comba, no perder el turno, no perder la oportunidad de continuar contribuyendo al desarrollo. Algunos de esos cambios son importantes. En navegación aérea, por ejemplo, los cambios motivados por el cielo único, cambios motivados también, como decía antes, por mayores exigencias de las compañías aéreas, que cada vez son más diversificadas, más en sus nichos de mercado y, por lo tanto, requieren tratamientos especializados, y todo eso nos obliga a adaptarnos y a reformar, como haría cualquier empresa que tiene un producto y que lo tiene que ir adaptando no solo en su packaging, sino también en su concepto y en su presentación, y a lo mejor en sus componentes, a las necesidades cambiantes de sus consumidores. En ese escenario de reformas de nuestro sector, pues no nos hemos quedado cortos. Precisamente hemos hecho dos decretos leyes, 2 leyes, una modificación de ley, 7 reales decretos y 7 órdenes ministeriales para llegar, siguiendo la expresión que decía Miquel Nadal, para llegar a un marco, o ir trabajando en un marco que la gente sepa qué es lo que se puede esperar y que todo quede regulado en el sentido de conocer unas reglas de juego claras, para que bajo esas reglas de juego claras las empresas puedan actuar en un mercado que tiene reglas, porque lo que no estamos es por un mercado sin reglas. Queremos un mercado donde las empresas puedan desarrollar su creatividad, su capacidad de inversión, su innovación y su búsqueda de la satisfacción de los clientes con el beneficio adecuado, pero que tenga unas reglas, porque la desregulación, sería otra discusión en que probablemente FEDEA nos podría decir muchas cosas sobre la problemática de la desregulación o la no regulación suficiente. Por lo tanto, ahí nos hemos centrado nosotros, y básicamente en el campo de aeroportuario y aéreo, en 3 aspectos fundamentales en las reformas. Uno, que es el que tiene que ver con la convocatoria que hoy nos cita aquí, y 2, a los que me referiré de manera breve y tangencial. No porque no sean importantes, sino porque no es el objeto de la cuestión de hoy. Uno, importantísimo, las mejoras en la seguridad aérea. Mejoras en la seguridad aérea que son imprescindibles y que forman parte de la cadena de valor y de los hechos fundamentales que nosotros tenemos en consideración cuando pensamos en el mundo en el sector aéreo. La seguridad es lo más importante. Seguridad que mejora, aparte de que hayamos hecho una modificación de la ley de seguridad, aparte de que en la ley hemos hecho una ley para el Plan Español de Seguridad Operacional, muy recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, a primeros de marzo. Por lo tanto, la seguridad es muy importante. Seguridad que es muy importante, y seguridad y coordinación con los organismos europeos, como estamos viendo estos días a raíz del nuevo incidente del volcán islandés. Por lo tanto, ahí también mejoramos cada día los mecanismos de seguridad. La otra gran línea de reforma, esa podría estar más directamente relacionada con la gestión aeroportuaria, es la reforma interna que hemos hecho sobre la navegación aérea, para conseguir tener un esquema de navegación aérea de entrada igual de seguro o más, tecnológicamente más avanzado a través de los proyectos que en Cielo Único, SESAR y compañía en los que estamos participando, impulsados por la Comisión Europea, y para bajar nuestros costes de navegación aérea, que este año han bajado
un 7,8%, el año que viene bajarán una cifra similar, con lo cual en 2 años habremos conseguido rebajar un 15% nuestros costes de navegación aérea. ¿A través de qué? A través de una reforma en profundidad de nuestra propia estructura de navegación aérea y a través de una liberalización de las torres, de determinadas torres de control en aeropuertos, que nos permitirán continuar en esa senda de rebaja, por un lado de rebaja de costes y por otro lado de introducir un sector que era monopolístico, introducir competencia y por lo tanto buscar una mayor competitividad en este sector. Y eso está relacionado con la reforma del modelo de gestión aeroportuaria. El título del seminario, que es Seminario Internacional sobre Gestión Privada de Aeropuertos, bien, a mí me he sobrado de privada, yo creo que es gestión de aeropuertos. La gestión ha de ser siempre eficiente, ha de responder a las máximas de dar la mayor calidad de servicio posible, y me da igual que sea pública o que sea privada. Ha de ir buscando, por un lado, el adecuado rendimiento de las inversiones realizadas y, por otro lado, la satisfacción de los clientes y, en algún caso, pero eso ya no es gestión, sino en todo caso es planificación o titularidad, si en un sitio hace falta un aeropuerto o no. Yo creo que hay que buscar siempre la eficiencia, tanto en la gestión privada, que la busca aparentemente o generalmente por propia definición, como en la gestión pública. En eso es lo que nosotros estamos trabajando, en que la gestión pública sea una gestión eficiente, más eficiente todavía, después me referiré, y más competitiva. Una mini reforma que no he mencionado también es la liberalización que hemos hecho en la formación de los controladores, de tal manera que ahora tenemos una capacidad, o hay una liberalización. Hay algunas universidades que ya han empezado a planteárselo y algunas que han empezado a hacer convenios con centros de formación para poder entrar en el mercado de la formación de controladores, que es una formación que para los próximos meses y años quedará más abierta, y por lo tanto hay oportunidades que derivan fundamentalmente de nuestro propio esfuerzo en liberalizar las torres de control y introducir la capacidad de una competencia entre empresas. Entrando al trapo de lo que es el modelo de gestión aeroportuaria, sea público o privado, no podemos dejar de hablar de AENA. Evidentemente, AENA es la empresa líder mundial en gestión aeroportuaria desde el punto de vista de los viajeros que pasan por sus aeropuertos. Casi 200 millones de pasajeros el año pasado, operando los 47 aeropuertos que opera en España, más los que opera en Colombia, más los que opera en México, más en los que participa a través de sociedades en otros países. Por lo tanto, es una potencia. No hay ninguna otra compañía mundial que tenga tantos pasajeros. También aprovecho para decir que no hay ninguna compañía mundial que en el ratio de pasajeros por empleado esté tan bien como AENA, que son, si no recuerdo mal, está aquí el presidente de AENA y me lo podrá corregir, creo que son 29.000 pasajeros por cada empleado de AENA, cuando la media del sector está creo que en 18.000 pasajeros por empleado. Eso se puede llamar de muchas maneras, pero se llama eficiencia también, y es una eficiencia de una empresa, que en este caso es pública, que tiene para su gestión incluso algunos condicionantes que no tendría una empresa privada, pero ha conseguido lo que ha conseguido. AENA, como decía, es una empresa líder. AENA es una empresa y por lo tanto trabaja como todas las empresas del mundo, cuando tiene diversos centros productivos, como lo hace el grupo Volkswagen, que tiene diversas factorías, o como lo hace el grupo FASA, o cualquier otra empresa que tenga diversos centros productivos. Trabaja en red y optimiza los resultados de una u otra de sus centros productivos, exigiéndoles a cada uno que sean lo más eficientes posibles, lo más eficaces, los mejores resultados,
pero con una perspectiva de trabajo no independizada. Cada centro, la fábrica de SEAT en Martorell, no decide todo lo que puede hacer, sino que se enmarca en una estrategia de grupo, incluso compite con otras fábricas del grupo Volkswagen, por ejemplo, una cosa que seguro que Miguel Nadal conoce y siguió muy de cerca, para obtener la posibilidad de construir o de fabricar el nuevo modelo de Audi, el Q3. La fábrica del grupo SEAT Volkswagen en Martorell compitió con todas las otras fábricas del grupo para llevarse eso. Nosotros lo que queremos es que, sin perder la condición de empresa, los aeropuertos puedan competir también en la eficiencia y en la eficacia. Y en esa es la parte del modelo en la que estamos trabajando, ¿no? Es un modelo que se basa, antes de entrar en eso me quiero decir, es un modelo de empresa en red criticable, será criticado aquí en estas jornadas, porque para eso estamos, para ser criticados, porque si no hay crítica no hay avance, a veces con menos fundamento de lo que parece. AENA no, el sistema que tenemos de una empresa como AENA, que en este momento es público, pero que está en un proceso de entrada de capital privado, no es diferente del sistema de gestión y de propiedad de los aeropuertos que tienen en Suecia, o que tienen en Noruega o que tienen en Finlandia, que no son precisamente países a los que cuando miramos con desprecio por su manera de gestionar los servicios o los asuntos públicos, ¿no? En Suecia hay una empresa pública que gestiona, creo que son 16 de los más importantes aeropuertos de España, teniendo en cuenta que además AENA tampoco ya gestiona todos los aeropuertos de España, porque hay aeropuertos privados que hoy son como son, pero que tienen tendencia a crecer. Ya hay algún aeropuerto autonómico y alguno más que se están planificando. Por lo tanto, Suecia funciona así, Finlandia funciona así, Noruega funciona así. En Alemania tienen otro sistema en el que en algunos aeropuertos los LAN tienen una prioridad, son sociedades en las que tiene los LAN mayoría, o las ciudades, o en algunos tiene participación el gobierno federal. En Francia, la Sociedad de Aeropuertos de París controla los principales aeropuertos, no solo de París, sino algunos grandes aeropuertos franceses, y es una sociedad eminentemente pública. En Inglaterra todos son sociedades privadas, incluso alguna sociedad privada ha tenido que vender para no generar un tal. Por lo tanto, lo que me vengo a referir es que no hay un modelo único, no hay un modelo mejor que otros, hay diversos modelos y, por lo tanto, fruto de las circunstancias de la historia, que no podemos olvidar que la historia, yo que soy licenciado en historia siempre lo pienso, es decir, las condiciones del pasado están para aprender de los errores y de los aciertos del pasado, pero no las podemos tirar para atrás, igual que las leyes no son retroactivas. Nosotros podemos empezar un modelo, podemos cambiar las cosas, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de las circunstancias que en cada momento nos han llevado a tomar las decisiones. Por lo tanto, nosotros estamos enfrascados en un modelo propio que nace de la situación actual y que va tendiendo a conseguir un nuevo modelo de gestión aeroportuaria que mejore la competitividad de todos y cada uno de los aeropuertos y de la empresa que en este momento tiene pues la propiedad de la mayoría de los aeropuertos, que incida fundamentalmente en conseguir una gestión lo más autónoma posible de cada uno de los aeropuertos para que puedan competir en la captación de tráficos. Y aquí quiero hacer una observación. Para nosotros lo que se trata es de que esto no sea esta competencia en captación de tráficos no sea un conjunto de suma cero, sino que sume. Porque si lo que estamos pensando es que la competencia ha de ser para que el aeropuerto de la provincia tal le robe pasajeros al aeropuerto de la provincia cual,
Esto está muy bien en términos de la economía local, pero en términos de la economía país no aporta nada. Es decir, los 700 euros de promedio que deja cada turista que llega, si se van a la costa del Atlántico o a la costa del Mediterráneo, pues siguen siendo 700 euros de promedio. Le irá muy bien a los de una costa u otra, pero a España, para mejorar su balanza, no le aporta gran cosa. Y por lo tanto, se trata de competir cada uno en su segmento y competir para mejorar y captar recursos que si no podrían ir o a alguno de los competidores, y cada uno ha de buscar quién es su competidor. Por lo tanto, gestión autónoma para competir y colaboración de todos. Y cuando digo colaboración de todos, me refiero a la colaboración con las empresas, con los sectores económicos locales, con los sectores, digamos, y con los poderes territoriales que en España son muy relevantes, tanto los locales como los gobiernos autonómicos. En ese sentido, entra lo que preguntaba antes retóricamente Miquel Nadal, lo de las participaciones determinantes. Nosotros tenemos un modelo que hemos puesto en marcha y que legalmente ya lo hemos anunciado, en el que la gestión de los aeropuertos de AENA se puede desarrollar de tres maneras diferentes. Como hasta ahora, muchos aeropuertos como hasta ahora, algunos aeropuertos donde se considere que las circunstancias lo aconsejan y que pueden ganar competitividad con ello a través de sociedades filiales, buscando las mayores sinergias con los entornos económicos locales, por ejemplo, para desarrollar un aeropuerto logístico en un momento determinado o para desarrollar un aeropuerto con unas características específicas. Ahí hay que buscar las sinergias y con los sectores locales y con los sectores territoriales. O la otra posibilidad de gestión de los aeropuertos públicos que son hoy de AENA, que se han gestionado hoy por AENA, es a través de concesión, en aquel caso de aquellos aeropuertos que se consideren que son singulares, y en este caso la concesión a una gestión privada del aeropuerto de Barcelona y el aeropuerto de Madrid. Ahí es donde entraría una de las reivindicaciones que desde esta casa se han hecho mucho, que es la gestión privada, la gestión, digamos, singularizada, etc. En esa línea estamos, gestión a través de un concesionario que lo ganará en un concurso, por tanto habrá de ser un concesionario con experiencia demostrada en gestión aeroportuaria, con voluntad de permanencia, con historia de años de gestión aeroportuaria, con un volumen de gestión aeroportuaria demostrado. Por lo tanto, estamos pensando que estamos hablando de dos aeropuertos que están entre los 10 primeros, uno entre los 5 primeros y otro entre el 5º y el 10º, depende, creo que debe estar en alguno de los rankings, debe ser el 8 o el 9, de los aeropuertos europeos. No es broma, y por lo tanto gestionar eso, tener esa concesión, no es un tema baladí. Y en esas concesiones, en ese momento es donde decimos que tienen que haber un papel determinante de los sectores en los que el aeropuerto está inserto. Un aeropuerto es una máquina económica de primera magnitud, probablemente en su conjunto, no el aeropuerto, no la compañía gestora aeroportuaria, pero la compañía gestora aeroportuaria, más las compañías de handling, más las compañías aéreas, más el comercio que se mueve alrededor, son el primer centro productivo de muchas comunidades autónomas, seguro que es el primer centro productivo de Madrid, seguro que es el primer centro productivo de Barcelona, y por lo tanto, con unas interrelaciones con el entorno que no pueden dejarse de lado. En ese sentido, no solo porque haya una reivindicación política, sino por el mero sentido común. Cuando tú tienes una fuerza económica de esas características, la complicidad para trabajar la complejidad
que tiene un aeropuerto es fundamental. Y la complicidad es con los sectores económicos locales, pero fundamentalmente con las administraciones que tienen algo que decir sobre el desarrollo del aeropuerto, tanto desde su posicionamiento estratégico al servicio de un proyecto, de una economía en concreto, como desde la problemática de su propia gestión. No hay un aeropuerto que viva aislado del territorio. Desde los accesos al aeropuerto, por tanto la movilidad que tanto le importa al RAC, desde el impacto medioambiental que tiene un aeropuerto, el impacto urbanístico, digamos, su papel de motor económico y por lo tanto de generar puestos de trabajo y por lo tanto la formación especializada que necesita la gente que trabaja en cualquiera de los oficios o profesiones que pueda haber en un aeropuerto. Todo eso no puede funcionar al margen de los poderes locales. ¿Por qué? Porque si no hay esa colaboración tendrás una pista en la que aterrizarán, pero después eso te faltará gente formada en los sectores. Si tú no has generado una oferta de formación profesional adecuada, no habrá capacidad para formar a las profesiones existentes, más las nuevas profesiones y las nuevas especialidades que van saliendo. Si tú no tienes una buena complicidad con las administraciones locales y las que tienen las potestades, no podrás diseñar y ejecutar una buena política de movilidad hacia y desde el aeropuerto. Si no tienes una complicidad con las autoridades territoriales, no podrás hacer frente a los problemas medioambientales que genera un aeropuerto, desde las huellas sónicas, desde el problema del ruido, las contaminaciones por el efecto, digamos, del tráfico, los querosenos que queman los aviones, etcétera, o el impacto medioambiental en general en su territorio, como se ha visto en muchas ocasiones. Por lo tanto, es de sentido común que eso ha de tener coordinadamente, y nosotros trabajamos en esa línea, en la línea de cuando un aeropuerto esté concesionado, tienen mucho que decir y tendrán mucho que decir las administraciones locales y territoriales para que el aeropuerto sea un instrumento económico al servicio de la economía de su hinterland. Cuanto más grande es el aeropuerto, más grande será el hinterland, y por lo tanto ese espacio habrá que tenerlo. Y ahí ya no estamos discutiendo sobre si la gestión será pública o privada. La gestión será, en este caso, de un concesionario, pues será un operador aeroportuario que se presentará y ganará en un procedimiento que ahora explicaré la gestión de ese aeropuerto, pero que tendrá que tener una interlocución y una complicidad, en algunos casos un seguimiento de unas reglas de juego que estarán marcadas por el interés que tiene el territorio en esa infraestructura y en ese centro productivo. Ese es el modelo. Evidentemente, dentro del modelo hay una cosa fundamental, es que el gestor aeroportuario ha de tener y tendrá una capacidad de libertad de inversión para poder hacer las inversiones que necesite hacer para mantener el aeropuerto, para su crecimiento, para su mantenimiento, para su expansión, etcétera. También es evidente que esa libertad tarifaria tiene que estar, y en eso ya hemos trabajado, hemos desarrollado la autoridad de supervisión para que marque esas reglas que decía antes Miquel, que tienen que dar el marco conceptual sobre el cual, digamos, un gestor aeroportuario se puede poner. Es evidente que los aeropuertos necesitan, desde las inversiones de reposición y tecnológicas normales, hasta el momento en que, a través de un plan director, requieren ampliaciones de pistas, nuevas pistas, etcétera. Y en ese momento es evidente que si no hay una capacidad de financiación a través, digamos, de la capacidad de inversión de ese gestor, no se podrá abordar, porque hay una cosa que, como mínimo en el modelo español, funciona, y es que el aeropuerto
es autosuficiente. No hay aportaciones públicas de los presupuestos generales del Estado para financiar aeropuertos. Todo se financia vía las tarifas que, en este caso AENA, pero los otros también, generarán y repercutirán en sus clientes. Eso nos presenta unas alternativas bastante interesantes para los gestores aeroportuarios para jugar en el futuro y, por lo tanto, en el modelo que nosotros estamos desarrollando, el gestor aeroportuario, dentro de un marco de supervisión, de una autoridad de supervisión, siguiendo las líneas que marca la directiva, ha de tener una libertad tarifaria para negociar con sus clientes y establecer las tarifas necesarias. Esos modelos de gestión aeroportuarios, ya sea continuar como estamos, ya sea creación filiales o ya sea concesiones con esos términos, nosotros lo estamos haciendo en el marco de una empresa pública que continuará teniendo la titularidad de los aeropuertos, pero que algunos no los gestionará y otros los gestionará a través de filiales con otras alianzas, en un entorno de garantizar la titularidad pública. Son unos activos que tiene esta empresa, que por otra parte se está en un proceso de privatización parcial y, además, un tema fundamental velando en todo momento por la salvaguarda de los derechos de los trabajadores que trabajan en esa empresa. Trabajadores, como he dicho, contribuyen a la eficiencia de la compañía con esos ratios que antes he mencionado y que, por lo tanto, hemos acordado con ellos que todo este proceso se desarrollará en un clima en el que sus derechos no van a ser mermados en ningún caso, lo cual es bueno porque nos garantiza una paz social que es necesaria para acometer todo este proceso. Difícilmente habrá inversores interesados en invertir en AENA o difícilmente habrá un concesionario interesado en adquirir los derechos sobre la concesión si el esquema no es de unas reglas de juego claras y una paz social. Y, por lo tanto, ahí nos hemos esforzado y hemos conseguido un acuerdo que garantiza ese mantenimiento de los derechos de los trabajadores sin que, a nuestro juicio, eso merme ninguna de las oportunidades ni ninguno de los incentivos que puede tener una empresa para hacerse cargo de la concesión. Nosotros ahora mismo, en este momento, como saben, hemos iniciado el proceso. El proceso consistía en buscar una serie de asesoramientos externos, asesoramiento legal, que ya lo tenemos, un consultor estratégico para ayudarnos a diseñar el proceso y ahora mismo estamos buscando el banco, que le llamamos el coordinador global, el banco de inversión, para sondear el mercado. Por lo tanto, tenemos un marco regulatorio definido, tenemos dos productos muy interesantes, que son el aeropuerto de Madrid y el aeropuerto de Barcelona, y ahora vamos a iniciar un proceso de sondeo del mercado, a ver quiénes son tanto los interesados en invertir, un sondeo informal en estas próximas semanas, quiénes son los interesados en invertir tanto en la privatización de hasta el 49% de la matriz de AENA Aeropuertos, que se constituirá muy próximamente. En estas próximas semanas se constituirá en aeropuertos y a partir de ahí sacaremos, con la ayuda de estos consultores, un paquete que creemos que va a ser hacia el mes de julio, antes de irnos de vacaciones, ya un paquete en el que pondremos a licitación los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Como saben ustedes, para garantizar la paz social, nosotros lo que haremos será constituir una sociedad filial de AENA Aeropuertos para la gestión de la concesión del aeropuerto de Madrid y otra para la gestión de la concesión del aeropuerto de Barcelona, y
lo que haremos será que sacaremos a licitación a gestores aeroportuarios de reconocida solvencia la mayoría de las acciones que AENA Aeropuertos tendrá en esas sociedades, de tal manera que lo que licitaremos será un paquete mayoritario de control y de gestión de unas compañías que ya tendrán hecho un contrato concesional por parte de AENA Aeropuertos a esa AENA Sociedad de Gestión. Ese es el modelo legal, ese es el modelo que nos garantiza que esas sociedades van a tener el convenio colectivo que hoy está vigente en AENA y, por lo tanto, es el sistema que nos permite garantizar una cohesión y una paz social, y que los derechos que hoy tienen los trabajadores de AENA sean los derechos que tendrán en las concesiones, porque tendrán el convenio colectivo que hoy tiene AENA. Y es el modelo que, como decía, sacaremos a licitación antes de que empiecen las vacaciones, esperamos, de tal manera que entre las diversas fases que pensamos que va a tener este concurso, que son dos, una fase primera, ya decía, primero un sounding que vamos a hacer estas próximas semanas, y después, cuando empecemos la fase de sacar a licitación, una primera fase de diálogo con posibles ofertantes que no sea vinculante, y una segunda fase con ofertas vinculantes, de manera que ahí ya cada uno puede hacer sus ofertas. Y trabajamos con el calendario de que antes de que acabe este año 2011 estas dos concesiones hayan podido estar hechas. Y hayan podido estar hechas respetando, evidentemente, todos los plazos, todos los conceptos, y una cosa fundamental en la que estamos empeñados, y es que consigamos que los dos no estén gestionados por el mismo gestor, porque ahí sí que entenderíamos que no estaríamos pervirtiendo el sistema o la idea que tenemos. Por lo tanto, nuestra voluntad es que el gestor del aeropuerto de Barcelona sea diferente que el gestor del aeropuerto de Madrid, y tendría para generar 3 grandes operadores aeroportuarios en España de gestión: el aeropuerto de Barcelona, el gestor del aeropuerto de Madrid y AENA, que continuaría gestionando una gran parte de los tráficos españoles. Por eso, este es el modelo un poco deslavazado que les he querido transmitir. Es un modelo en el que lo que es importante resaltar es que lo estamos haciendo con el diálogo en el Parlamento, lo estamos haciendo con el diálogo con los trabajadores, y eso es el acuerdo que alcanzamos con ellos. Lo estamos haciendo con el diálogo con la sociedad, estamos aquí dialogando. Dialogaremos con las comunidades autónomas en el momento de tener que constituir esos instrumentos para determinar cómo participan de manera determinante en esa vigilancia, en ese impulso, en ese seguimiento de la gestión del aeropuerto, teniendo en cuenta que la gestión es privada y que lo que hay que hacer es insertarla en un rollo. Teniendo en cuenta que esto lo hacemos para ganar competitividad, ya he dicho antes que AENA es una empresa eficiente, pero también he dicho que nunca está de más intentar tener ganancias en competitividad, y por lo tanto allí vamos a buscar esa ganancia, y sin perder de vista una cosa que es fundamental, que no sé si todo el mundo lo entiende, y es que teniendo una empresa que es líder mundial, sería una tontería no intentar jugar ese rol de líder, y por lo tanto todo este entramado de reforma del modelo de gestión aeroportuaria, dándole entrada a la gestión privada de algunos aeropuertos, tiene que ser no para desmembrar una compañía, sino para reforzarla, dejarla que actúe allí donde puede actuar, porque hay una gran posibilidad de expansión internacional, de liderazgo internacional
fuera de nuestras fronteras y, por lo tanto, desde el punto de vista del objetivo país, tener una empresa líder mundial no sería un tiro en el pie, desmembrarla y tal. Creemos que con este modelo conseguimos lo mejor de los tres aspectos: mantener una política de una empresa líder que trabaja en red y que defiende un concepto de empresa líder país y líder mundial, una garantía de los derechos de los trabajadores y lo mejor de la capacidad de competir de los grandes aeropuertos, aquellos que son singulares, y ganancias de competitividad. Ese es el modelo que estamos explicando, ese es el modelo que estamos desarrollando y ese es el modelo que esperamos ver funcionando en los próximos meses. Y eso es todo y muchas gracias por su atención. Gracias, secretario de Estado.